nuestra transmisión del día de hoy. Bien, hermanos, pues vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 3. Es una historia que todos conocemos. Es una historia que desde niños se les enseña en las clases dominicales. Y es una historia que pues a lo mejor ya hemos escuchado muchas veces, pero si algo tiene la palabra de Dios es que nos da la oportunidad y la palabra de Dios nos da muchas enseñanzas. Aunque sea la misma historia, podemos tener muchas enseñanzas de una misma historia, de una misma parábola, de un mismo pasaje. Podemos tener muchas enseñanzas. Así, hermanos, que del capítulo 3 vamos a leer del versículo 1 al 15. Si usted me puede acompañar con su Biblia o si solo me escucha, está bien, hermana. Bien, la palabra de Dios nos dice, el título de este capítulo es Jesús y Nicodemo. Y nos dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: ¿os es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Pues así es como nos dice la historia de Jesús y Nicodemo. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de evangelismo. Ya las semanas anteriores se ha estado hablando también sobre el evangelismo. Dentro de la palabra de Dios hay muchas historias en las cuales podemos ver cómo nuestro Señor Jesús evangelizó. Nuestro Señor usó parábolas para evangelizar, usó sermones, usó muchas cosas para hacerlo. Y así como lo hizo a multitudes, también lo hizo de persona a persona. Así, hermanos, que podemos ver que
el evangelismo lo podemos hacer de diferentes formas. Nuestro Señor Jesús nos dejó como mandato que predicáramos el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y esto lo podemos hacer, como les decía, de muchas formas. Puede ser de forma grupal, puede ser dentro de la iglesia. Cuando estamos en la iglesia es predicada la palabra, nos predican la palabra, nos están evangelizando también. Y también, como en esta historia, el evangelio puede ser de persona a persona, ¿sí? Digamos que esta es una forma, lo que se llama evangelismo personal. Y en varias historias de la palabra de Dios, de la Biblia, podemos ver que nuestro Señor Jesús usó esta forma de evangelizar, ¿sí? Fue un evangelio de persona a persona. Recordemos que el evangelio pues son las buenas nuevas de salvación. Así, hermanos, que en esta historia de Nicodemo, pues vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Señor. Pues primero vamos a ver que Nicodemo, su nombre significa victorioso sobre el pueblo. Este hombre era un fariseo. ¿Qué quiere decir? La palabra fariseo proviene de un vocablo hebreo que significa separar y se puede traducir como los apartados. Era un principal. ¿Qué quiere decir? Que era como un sacerdote. Era un hombre que sabía mucho, que tenía muchos estudios. Era un escriba, era un maestro. Nicodemo también era miembro del Sanedrín. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser miembro del Sanedrín era un principal, o sea que era una entidad gubernamental en Palestina y era la Corte Suprema de los judíos. Entonces podemos ver que Nicodemo se encontraba intelectualmente y en una posición alta dentro de los judíos, ¿sí? Era un hombre que sabía mucho, intelectualmente sabía mucho, conocía las escrituras. Lo interesante de esta historia, hermanos, es precisamente esto, que a pesar de que era un hombre que sabía mucho, que conocía mucho, cuando conoce a nuestro Señor Jesús, se asombra de lo que Él dice, se asombra de que Él dice de que cómo podemos, de que necesitamos nacer de nuevo. Así que aquí es donde entra nuestro Señor Jesús a evangelizar a Nicodemo. Sabemos que algo pasó en Nicodemo que hizo que surgiera en él esa inquietud. ¿Por qué? Porque él se acerca a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que él resolviera esas inquietudes. Como yo les decía, a pesar de que Nicodemo era un hombre que sabía mucho, era que intelectualmente tenía mucho conocimiento, después de escuchar a nuestro Señor Jesús, pues Nicodemo queda realmente sin saber, sin entender las palabras de nuestro Señor. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que no importa a lo mejor los estudios que tengamos, no importa en qué situación a lo mejor laboral nos encontremos, en qué posición económica o laboral o intelectual nos encontremos. Nuestro Señor Jesús siempre nos va a enseñar y su palabra
siempre nos va a hablar y nos va a evangelizar. Siempre de alguna forma el Señor va a usar para hacernos entender su palabra. Así que no importa el nivel que tengamos, porque para nuestro Señor Jesús eso no es importante. Él lo único que quiere es que estemos dispuestos para que Él hable a nuestra vida. Podemos ver que nuestro Señor le decía que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer de agua y en espíritu, ¿sí? Nicodemo esto era algo que no entendía. Nicodemo preguntaba cómo era posible que esto se diera. Y aquí es donde entra la parte que yo les decía de cómo nuestro Señor Jesús personalmente, de persona a persona, pudo evangelizar a este hombre. Vamos a ver qué nos dice, hermanos, en la carta de primera a los Corintios 2:14. Primera a los Corintios 2:14. Nos dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Antes de que nosotros aceptáramos a nuestro Señor Jesús, antes de que nosotros camináramos con nuestro Señor, así nos encontrábamos, hermanos, como hombres naturales, que no percibíamos. Y aquí podemos ver que, aunque Nicodemo sí sabía mucho de la palabra, de las escrituras, sí sabía mucho intelectualmente, en esos momentos, pues tal vez fue como un hombre natural, que no entendió, que no supo discernir lo que nuestro Señor le decía, que él no lograba asimilar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. De la misma carta a los Corintios, vamos a leer el siguiente versículo, que es el 15, del capítulo 2, el versículo 15. Nos dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así es, cuando nosotros ya estamos en el camino del Señor, es cuando el Espíritu obra en nosotros y podemos entender la palabra, podemos comprenderla. Que algo sucedió en Nicodemo, que las palabras de nuestro Señor Jesús se quedaron ahí como una espinita, se quedaron ahí inquietándolo sobre lo que él decía, sobre lo que nuestro Señor decía. Y esta inquietud lo llevó a acercarse a nuestro Señor Jesús, lo llevó a acercarse a Él y cuestionarlo y querer saber más, que nuestro Señor le explicara eso, cómo era posible nacer de nuevo, cómo es que eso podía ser. Así que, por eso, Nicodemo hace esa pregunta, hermanos, ¿sí? En el versículo 4 vemos cómo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta era la gran inquietud que tuvo Nicodemo, ¿sí? Y aparte de su inquietud, Nicodemo reconoció a nuestro Señor Jesús como maestro, como un enviado de Dios. Sabemos que algunos autores de
de ciertos estudios bíblicos, pues ven esta historia de Nicodemo como que nuestro Señor Jesús desafía a Nicodemo al decirle estas palabras. ¿Por qué? Porque él, siendo un maestro de la ley, siendo un maestro en Israel, no sabía esto. Así que nuestro Señor Jesús le dice, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos. Aquí es una gran lección que nuestro Señor Jesús le da a Nicodemo. Y cómo le explica que no es necesario entrar de nuevo en el vientre de la madre. Simplemente está hablando él espiritualmente, ¿sí? A lo que él se refería era espiritualmente. Así que cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros nos acercamos a las personas que no conocen, así debemos pedir que el Espíritu Santo sea el que hable, que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a compartir el Evangelio. Porque no es sencillo, hermanos. No es sencillo hacerlo ni de persona a persona, ni a multitudes, ni en grupos pequeños, ni en grupos grandes. Siempre vamos a necesitar la ayuda de nuestro Señor. Siempre vamos a necesitar que el Espíritu Santo sea el que obre, sea el que hable. Nosotros solo somos los instrumentos de nuestro Señor para que Él, por medio de nosotros, sean el que siembre la palabra en los corazones. Nosotros no vamos a hacer el trabajo, hermanos. Nosotros solo somos unos instrumentos. Quien realmente va a obrar y quien realmente va a concluir esto que hagamos nosotros de compartir es nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Así que es como nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemo que lo que él estaba diciendo era de una forma espiritual, que no tenía que nacer nuevamente, entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo, sino tenía que nacer de nuevo en espíritu. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús pues le presentó el plan de salvación a Nicodemo, ¿sí? Le presentó el plan de salvación y le explicó cómo era que tenía que nacer de nuevo. Y ese es el trabajo importante del evangelismo, el que nosotros presentemos ese plan de salvación para que las personas acepten a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Así como yo les decía, no es un trabajo fácil. Nuestros hermanos que ahora están encargados de salir a evangelizar, pues sabemos que no es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque se enfrentan a insultos, se enfrentan a burlas. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, nos enfrentamos a corazones endurecidos y que toda esta labor la va a culminar el Espíritu Santo. Toda esta labor la va a culminar nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta historia, como yo les decía, podemos ver cómo nuestro Señor Jesús le presenta un plan de salvación a Nicodemo. Nicodemo creía que por ser circuncidado, porque así es como la ley lo marcaba, ya tenía la entrada directa al cielo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo aquel que fuera circuncidado, pues se decía que ya tenía esa comunión directa con Dios. Era una forma legalista la que se tenía. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo la ley. Pero lo que nuestro Señor Jesús viene a hacer es a romper con todo eso. En
en esta historia, en el versículo 8, en la historia de Nicodemo, en el 3:8 nos dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es, hermanos. Así es el nuevo nacimiento. Nuestro Señor Jesús vino a cargar con nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ahora nosotros tengamos esa entrada. ¿Pero cómo? Claro que debemos de llevar ciertos pasos. Nuestro Señor Jesús dio su sangre por nosotros. Llevó nuestro pecado en la cruz. ¿Sí? Pero nosotros, ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Arrepentirnos. Arrepentirnos de todo pecado, arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos pensado. ¿Para qué? Para que entonces el Espíritu pueda obrar en nosotros. Es arrepentirnos de todo corazón, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y así el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas. Y es como aquí dice, el viento sopla, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene. Y así es como opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. No sabemos cómo, muchas veces no nos lo podemos explicar, pero el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos va transformando y nos va haciendo nuevas criaturas y vamos naciendo de nuevo, ¿sí? Va obrando en nuestra forma de ser, va obrando en nuestra forma de pensar, en nuestros gustos, porque a lo mejor antes, antes de aceptar a nuestro Señor, pues nos gustaban ciertas canciones o nos gustaba ir a ciertos lugares, pero ya cuando aceptamos a nuestro Señor, vemos cómo de una forma sutil, así como el viento, de esa forma tan sutil va obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos va transformando en todo, nos va moldeando nuestros pensamientos y todo lo que somos, va moldeando nuestro caminar. También nosotros debemos estar dispuestos, pero en el momento en el que nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador y cuando lo reconocemos, es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar. Y es cuando podemos ver ese nuevo nacimiento. Y podemos ver cómo nuestro Señor Jesús, cómo Dios va trabajando y va obrando por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Va actuando esto. Y aquí vemos cómo el poder de Dios va haciendo esa transformación. Nicodemo no entendía, para él no tenía sentido las palabras de nuestro Señor Jesús. Pudimos ser testigos, los que asistimos este domingo a la iglesia, cómo algunos hermanos tuvieron la valentía de bautizarse y bajar a las aguas y tener ese bautismo en agua. Sí es cierto que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús, el Espíritu empieza a actuar y nuestra vida empieza a sufrir esa transformación, esos cambios. El bautismo en agua es un mandato que nos dejó nuestro Señor Jesús. Es el limpiarnos, es simbolizar que nos estamos purificando. Tal vez para algunos hermanos, pues, no le encuentren mucho sentido o no estén aún, no hayan decidido hacerlo, ¿sí?
y crean que solo con aceptar a nuestro Señor Jesús es suficiente. Pero no, hermanos, también, aparte de aceptar a nuestro Señor Jesús, también debemos de ser obedientes con lo que nos dice la palabra de Dios, y también tenemos que ser obedientes a los mandatos que ha dejado nuestro Señor en la palabra. Así que también yo en lo personal, cuando me bauticé, pues sí se siente uno diferente, sí se siente uno como liberado, como que esas cargas quedaron ahí, como que ese peso a lo mejor que uno traía, ahí quedó en esa agua, y sí siente uno que vuelve a nacer, sí siente uno que la vida ya es diferente, sí siente uno esa transformación cuando uno se bautiza. Así, hermano, que si usted no lo ha hecho, no ha tomado esa decisión, pues próximamente, cuando sea el aniversario de nuestra iglesia, habrá bautismos. Lo invitamos a que tome esa decisión y sea muy valiente y decida bajar a las aguas. Así es cuando nuestro Señor Jesús le explica a Nicodemo que es necesario nacer en espíritu, que es necesario hacer esto porque es diferente. En el versículo 10 nos dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así, hermanos, que como yo les decía, muchas veces no es necesario tener algún título académicamente, profesionalmente, laboralmente. Si nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos va a abrir el entendimiento, Él es el que nos va a ir capacitando, el que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, Él nos va a ir revelando y nos va a ir haciendo entender lo que nos quiere decir, lo que nos quiere enseñar. Así, hermanos, que esta es una de las formas que nuestro Señor Jesús usó para también evangelizar, porque dentro de su ministerio también Él evangelizó, ¿sí? Y como yo les decía, lo hizo por medio de parábolas, lo hizo por medio de sermones, lo hizo a multitudes, pero también lo usó de persona a persona. Y así vemos en esta historia de Nicodemo, cómo él le explica realmente lo que era nacer de nuevo. Le explica cómo podía nacer, pero en espíritu. Y sabemos que Nicodemo lo entiende. Sabemos que él sí logró entenderlo y sí logró reconocer a nuestro Señor como Hijo de Dios, reconocerlo como su Salvador. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el capítulo 19, versículo 39, nos dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. En el versículo 40 nos dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí, ¿qué nos enseña esto, hermanos? ¿Ustedes creen que si Nicodemo no hubiera entendido lo que nuestro Señor Jesús le explicaba, hubiera hecho esto? Pues no creo que lo hubiera hecho. Simplemente lo hubiera tomado a lo mejor como pues palabras vacías, lo que nuestro Señor Jesús le explicó.
Pero aquí vemos que no, que Nicodemo entendió perfectamente lo que nuestro Señor Jesús le dijo. Y lo reconoció como Salvador, lo reconoció como el Hijo de Dios. Así que cuando nuestro Señor Jesús muere, lo llevan al sepulcro, Nicodemo se presenta. ¿Para qué? Para llevar estos compuestos de mirra y de aloes. ¿Para qué? Para que el cuerpo de nuestro Señor Jesús fuera ungido con estos aceites. ¿Sí? Así que aquí vemos cómo Nicodemo sí entendió, cómo él sí reconoció a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y cuando nosotros compartimos la palabra, muchas veces no vemos el resultado de lo que nosotros decimos al instante. En algunas personas sí, pero en algunas otras tarda tiempo. Tarda mucho tiempo, pero sabemos que la semilla está ahí sembrada. Y que cuando nuestro Señor lo decida, es cuando se va a dar, cuando va a dar fruto la palabra. Cuando dé fruto, entonces es cuando el Espíritu ya está actuando en estas personas. Así como lo hizo con nosotros en algún momento. Así como actuó con nosotros en algún momento. Así actuó en la vida de Nicodemo. Y él entendió y él comprendió la palabra y lo que nuestro Señor le explicó. Nos dice que Nicodemo salió de noche. ¿Por qué salir de noche? Porque él, al ser un maestro de la ley, pues era hasta cierto punto vergonzoso para él el que no supiera lo que nuestro Señor Jesús estaba explicando. Cómo un hombre con tanto conocimiento no podía entenderlo. Y también, ¿por qué? Porque no podía ser visto por las demás personas que estaban con él, de que iba a buscar a nuestro Señor Jesús. Así, hermanos, ¿qué nos puede enseñar esta historia? Pues primeramente que no importa, se los vuelvo a repetir, no importa en qué posición nos encontremos económicamente o intelectualmente. Siempre vamos a necesitar que alguien nos hable de la palabra. Cuando nosotros no conocemos de la palabra, siempre vamos a necesitar que alguien nos diga, que alguien nos presente este plan de salvación. Así como le fue presentado a Nicodemo, así como le fue presentado a muchas más personajes de la Biblia, así como fue presentado a multitudes, así hoy en día este plan de salvación sigue vigente. Y este plan de salvación ya nos corresponde a nosotros compartirlo a los demás. De esto trata el Evangelio, hermanos. Compartir estas buenas nuevas de salvación. Presentar el plan de salvación. Y como en otras ocasiones les he comentado, la palabra de Dios sigue vigente y va a seguir vigente por siempre. Y ahora es tarea de nosotros dar este plan de salvación. Y pues realmente es algo sencillo, hermanos. Simplemente debemos ahora sí que tomar acción y hacerlo. Es sencillo presentarlo, a veces no es sencillo hacerlo. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo temores, porque qué van a decir de mí, porque pues a lo mejor me equivoco, o a lo mejor pues me van a insultar, o me van a ver mal, me van a hacer alguna grosería. Evangelizar, no, como yo les decía, no es sencillo. ¿Quién es el que nos da el poder? ¿Quién es el que nos da la autoridad para hacerlo? ¿Quién es el que nos unge para salir a hacerlo? Nuestro Señor Jesucristo.
¿quién es el que va a estar ahí ayudándonos? El Espíritu Santo. Así que este plan de salvación es para todos. No hay algo que nos diga que es específico para ciertas personas o para ciertas edades. No, el plan de salvación es para todos. Y hoy día, principalmente, hay que dar este plan de salvación a los niños. Hay muchas formas de que lo podemos hacer para que ellos logren entenderlo. Ahora, como se encuentra este mundo, podemos darnos cuenta de que ahora ya desde muy pequeñitos necesitan conocer este plan de salvación. Necesitamos hablarles de este plan de salvación para que ellos acepten. Pero no solo queda ahí. Este plan de salvación debemos irlo recordando siempre en nuestro caminar con nuestro Señor. Siempre hay que recordar este plan de salvación. Y constantemente hay que renovar nuestros votos y siempre pedirle perdón a nuestro Señor. Porque somos imperfectos, porque consciente o inconscientemente siempre vamos a equivocarnos o vamos a caer en pecado. Así que dentro de este plan dentro de este plan de salvación está el arrepentirnos, el confesar con nuestra boca lo mal que hayamos hecho. Y este confesarlo no es que se lo digamos a los hermanos, a los pastores. No, este confesarlo es en esa relación personal que tenemos con nuestro Señor Jesús. Es confesárselo a Él en nuestra intimidad, en nuestra recámara, en nuestra intimidad de nuestra casa, en el lugar que usted quiera y que usted se sienta a gusto. Es ahí donde vamos a confesar todo eso que hemos hecho mal a nuestro Señor. En nuestra iglesia, ahí está el altar. ¿Para qué? Para nosotros doblar nuestras rodillas y hacer esa confesión y decir, Señor, me he equivocado. Señor, perdóname por lo mal que he hecho. Y lo maravilloso y hermoso de todo esto es que nuestro Señor siempre va a estar ahí. Siempre nos va a abrazar y siempre nos va a perdonar. Esto no quiere decir que pues vamos a estar pecando constantemente porque Él nos perdona. Pero, como yo les decía, somos imperfectos. Y dentro de esa imperfección nos equivocamos. Y a lo mejor dentro de esas imperfecciones, pues nos enojamos, contestamos mal, o hablamos a lo mejor mal de alguien, o hacemos muchas cosas que a lo mejor nosotros no lo tomamos como pecado o no lo queremos ver que estamos pecando, pero sí estamos actuando mal ante los ojos de Dios. Así que por eso debemos siempre pedirle perdón a nuestro Señor y siempre recordar que hemos pecado y recordar que hemos hecho cosas que no están bien, ¿sí? Y hablar con nuestro Señor y pedirle perdón y, y reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador y saber que Él dio su vida por nosotros, de que Él está ahí y sobre todo que no nos dé pena, hermanos, porque a lo mejor podemos sí pedir perdón y sí decir que lo reconocemos, pero confesarlo con nuestra boca. Ahora sí que todo el mundo sepa que sí, que es nuestro Salvador, que Él nos ha salvado, que Él murió por nosotros. ¿Sí? Así que este plan de salvación, hermanos, debemos compartirlo siempre y es algo que tenemos que hacer constantemente. Como yo les decía, no es algo fácil, pero si nosotros nos ponemos en las manos de nuestro Señor, Él es el que va a obrar.
Él es el que va a trabajar, como yo les decía, nosotros solo somos instrumentos de Él. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, hermanos. La misma palabra de Dios nos va dando respuesta a todo esto. Nos va dando la confianza de saber que nuestro Señor murió por nosotros y de que sí, que debemos de aceptarlo en nuestro corazón, aceptarlo en nuestra vida, aceptarlo en nuestra casa, porque no solo es aceptarlo en lo personal, es aceptarlo en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Aunque siempre va a haber esa parte que no nos quieran escuchar, pero nosotros ya hicimos el trabajo. Nosotros ya hicimos lo que Dios nos mandó a hacer y el resto nuestro Señor obrará a su debido tiempo. Nuestro Señor y el Espíritu Santo van a obrar a su debido tiempo. Así es, hermanos, que esta es una de las historias de la Biblia donde podemos ver este plan de salvación. Y como esta historia de Nicodemo podemos ver otras, muchas más, donde si la leemos detenidamente, podemos ver cómo nuestro Señor Jesús hizo ese trabajo de evangelizar. Aunque la misma palabra no lo diga, pero si lo leemos detenidamente, podemos ver que nuestro Señor Jesús hizo ese trabajo de evangelizar. Como yo les decía, lo hizo a multitudes, pero también lo hizo de persona a persona. Y hoy día, así es como debe ser nuestro trabajo, hacerlo de una forma de persona a persona, aunque también dentro de las iglesias, pues nos evangelizan, nos enseñan, nos comparten el plan de salvación. Así, hermanos, que pues esto es lo que hoy nos habló nuestro Señor hoy. Hoy la enseñanza y la conclusión, hermanos, es que aceptemos a nuestro Señor Jesús, que este plan de salvación siga vigente en nuestras vidas, no porque ya lo hicimos una vez, va a quedar ahí, sino al contrario, que este plan de salvación siga vigente en nuestras vidas, siga constantemente en nosotros, para que podamos también nosotros compartirlo con todas aquellas personas que no lo conocen. Y así como un día nuestro Señor Jesús le explicó a Nicodemo cómo era nacer de nuevo, así nosotros podemos explicarle a aquellas personas que no conocen cómo pueden espiritualmente nacer de nuevo. Así, hermanos, que vamos a hacer una oración para terminar la palabra del día de hoy. Tal vez muchos no saben, no se enteraron, pero nuestra hermana Isabel Ortega pues ya se encuentra con nuestro Señor Jesucristo y pues les pido que llevemos en oración a nuestro hermano Procopio y a toda su familia para que nuestro Señor reconforte, para que nuestro Señor les ayude a estar unidos. Y hoy tuvimos la oportunidad de acompañarlos y pues hay que llevar en nuestras oraciones a nuestro hermano Procopio y a toda su familia. Nuestra hermana ya está gozándose con nuestro Señor. Así, hermanos, que vamos a concluir y vamos a hacer una oración. Padre eterno, soberano Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has revelado tu palabra. Te damos gracias, Padre eterno, porque sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú nos ayudas, Señor, y que por medio de tu Santo y bendito Espíritu
nos haces entender. Gracias, Padre, porque un día pudimos aceptarte y pudimos nacer de nuevo, Señor. Te damos las gracias por ello y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des siempre de tu espíritu, que nos des de tu poder, que nos des de tu fortaleza, Señor, para compartir estas buenas nuevas, Señor, para compartir de tu palabra, para presentar de este plan de salvación, Señor, porque sabemos que afuera hay mucha gente que lo necesita. Mucha gente, Señor, de todas las edades, necesitan este plan de salvación. Y hoy te pedimos, Señor, que tú nos unjas, Señor, que tú nos revistas con tu poder, que tú nos ayudes, mi Señor, que nos des las palabras exactas para poder llegar a esas personas, a nuestras familias, a nuestros amigos y a todas esas personas que necesitan de ti, Señor, que necesitan sentir esa paz, Señor, esa paz que solo tú nos das, Padre eterno, cuando te aceptamos, cuando tu Espíritu trabaja en nosotros, cuando obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Mucha gente necesita esto, Señor, necesita sentir esa paz, necesita sentir de tu amor, Padre eterno. Y hoy te pedimos que seas tú el que nos ayude, mi Señor. Tú lo has puesto como un mandato, que vayamos por todos lados, mi Señor, a todas las naciones, a todo el mundo a compartir de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, que seas tú con nosotros cuando compartamos este plan de salvación, Padre eterno. Te pido que seas con cada familia, Señor, que seas con cada hermano, que suplas cada necesidad, mi Señor, que nos ayudes, Padre eterno, en todo aquello que estamos padeciendo, ya sea económicamente, por enfermedad, una cuestión familiar, Señor. Que seas tú, mi Señor, que podamos ver tu mano de poder conforme a tu bendita voluntad, Señor. Te damos las gracias, Padre eterno, por este momento. Te damos gracias.